Hola, ¿qué tal? Yo soy Arián, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a realizar este lindo maquillaje en tonos rosas. La verdad que es un maquillaje social bastante fácil de hacer y se adapta para cualquier tipo de ocasión. Lo pueden usar tanto de día como de noche. Así que empezamos con el video. Lo primero que voy a hacer es utilizar un hidratante para mi rostro. Voy a utilizar este de Neutrogena. Si me siguen ya saben que siempre lo uso. Aplicarme aquí. Yo aquí ya tengo realizadas mis cejitas. Les voy a dejar el videito en la cajita de descripción por si aún no lo han visto. Es un tutorial que enseño paso a paso cómo las realizo. Voy a utilizar también este contorno de ojos de la misma marca. Utilizaré un poquito en la zona de las ojeras. Así despacito con el dedo anular para no generar tanta presión porque esta zona es bastante delicada. Lo primero que voy a hacer es aplicar un corrector en los párpados. Ya saben que esto nos ayuda a repotenciar el color, a que las sombras duren mucho más tiempo y a unificar también el tono de nuestro párpado. Vamos a aplicarlo de esta forma. Acuérdense que el corrector tiene que ser 2 tonos más claros del tono de nuestra piel. Ahora con esta brochita kabuki la voy a ir difuminando. Bueno, para este maquillaje voy a utilizar esta paletita. Esta paletita es de Morphe, la 39A. Estos son los colores. Voy a utilizar este tono naranja como color de transición. Hay que asegurarnos bien de que no quede ningún pliegue marcado del corrector, así que nuevamente le voy a pasar la brocha encima para difuminar. Ahora sí, deposito el color y voy difuminando en círculos. De esta forma. Voy haciendo estos movimientos tipo parabrisas y aquí voy haciéndolo en forma circular. Acuérdense de maquillar siempre con los ojos abiertos. Tomo un poco más de producto y voy difuminando. Aquí ya tengo bien difuminado el color de transición. Voy a aplicar este tono medio moradito como segundo color. Voy a tomar un poquito, lo sacudo para quitar el exceso. Deposito el color y luego difumino. ¿Ven? Y voy difuminando en forma circular. Lo llevo hacia adelante poquito, solamente el exceso. Como yo tengo el párpado encapotado, tengo que crear este tipo de cuenca y darle mayor color para crear este párpado falso, ¿no? Voy difuminando, difuminando. Si se va perdiendo el tono de transición, volvemos con nuestra brochita con el mismo color y otra vez activamos el tono. Volvemos otra vez con el moradito y seguimos difuminando. No he aplicado nada de producto, solamente es el exceso. Este maquillaje lo pueden usar tanto de día como de noche. ¿Ven? Ya va quedando. La idea es que ambos colores se integren y no se vea una división entre los dos colores, que no se note que hayan dos colores acá aplicados. Ahora con este colorcito que es un tono medio vino, vamos a darle un poquito más de profundidad. Voy a estar utilizando esta brochita que es mucho más pequeña. Deposito un poco de producto, lo aplico en el extremo de mi ojo, aquí, miren, y luego voy a ir difuminando. Con este tono le voy a dar mayor profundidad. Vamos difuminando con movimientos circulares, como lo venimos haciendo. Haciéndolo de esta forma. Difuminando, difuminando. Déjenme en los comentarios qué otro tipo de maquillaje también quisieran ver y también cuántas de ustedes tienen el párpado encapotado como el mío. No se olviden de suscribirse porque voy a seguir haciendo mucho más contenido, voy a hacer más maquillajes ahora que se acerca Navidad. Aquí ya se pueden ver los 3 colores, pero están todos integrados y difuminados. Aquí está el color de transición, aquí en el medio está el moradito que agregamos y el color vinito. Miren qué bonito se ve. Y eso que aún faltan las pestañas, preparar la piel y listo. Vamos a aplicar este mismo tono vinito con la misma brochita en el párpado inferior, solamente hasta la mitad.
Con otra brochita pequeñita voy a aplicar el mismo tono de transición. Ese naranjita, vamos a aplicarlo aquí. Y los vamos a unir. Podemos aplicar un poquito del color moradito, aquí en el centro, para tener los mismos tonos que tenemos arriba, también abajo. Ahora vamos a delinear la línea de agua. Voy a utilizar este lápiz negro de la marca Bisú. Me gusta mucho porque no se corre. También un truquito es aplicarlo debajo de las pestañas para que cuando coloquemos las pestañas postizas no se note esa banda negra. Así que vamos a aplicarlo. Con mucho cuidado nos delineamos la línea de agua de las pestañas superiores. Ahora voy a hacerme el otro ojito fuera de cámaras. Y lo último que queda antes de colocarnos las pestañitas y terminar con los ojos, voy a aplicar de esta paletita. Voy a tomar este tono, que es como un perlita. Y con esta brochita sintética voy a aplicar esta sombrita. Esta es una sombrita media metálica que lo voy a aplicar aquí, para darle un poco de iluminación. Ya se ve mucho más bonito, miren. Si queremos que estas sombras metálicas pigmenten mucho más, un truquito es aplicar un fijador directamente en la brochita y luego aplicar la sombra. Miren, ahora sí se ve mucho más. ¿Qué les parece si les hago un videíto explicándole las brochas básicas para que puedan aprender a maquillarse? Déjenme en los comentarios si están de acuerdo para poder preparar material. Y así. Vieron que cambió bastante, ahora se saturó mucho más el color. Si no queremos que quede esta línea que divide ambos colores, solamente volvemos con la brochita del tono moradito y lo vamos arrastrando hasta perderlo. No le he aplicado nada de producto, simplemente es con lo que queda de lo que ya hemos aplicado anteriormente, el exceso, y ahí ya se va degradando. Voy a aprovechar y aplicarlo también en el lagrimal para darle iluminación aquí en el huesito de la ceja. Ahora vamos a rizar nuestras pestañitas, así con mucho cuidado. Voy a utilizar esta máscara de pestañas de Maybelline. Me gusta porque el cepillito que tiene es, miren, es como un peinecito y me resulta más fácil aplicar en las pestañas. Vamos desde la raíz hasta la punta y con movimientos en zigzag. Esperamos que seque un poquito y luego aplicamos en la parte inferior. Voy a utilizar este peinecito que me parece una maravilla, lo compré por AliExpress y sirve para separar las pestañas. Las peina y las separa. Si tienen las pestañas largas podrían dejar el maquillaje ahí, pero en mi caso, como tengo el ojo muy pequeño y quiero que se vea mucho más grande, quiero que resalte mi mirada, voy a aplicar unas pestañitas. Voy a estar utilizando estas de Ardell. Me gustan mucho porque se ven bastante naturales y ya las vengo usando bastante tiempo. Con este pegamento de la marca Catrice voy a pegar mis pestañitas. Este pegamento de verdad que me resultó bastante bueno, así que si tienen suerte y lo ven, cómprenlo. De verdad que se los recomiendo. Vamos a esperar que se seque un poquitito. Miren hacia abajo y lo posicionan en la raíz de sus pestañas reales. Lo posicionan en el centro. Una vez que ya está ahí, simplemente jalan la puntita y la otra puntita. Ahora las voy a unir con mis pestañas reales. Ya tengo las pestañitas colocadas, así que ahora vamos a hacer el rostro. Voy a alejar un poquito la cámara para que puedan ver todo completo. Bueno, yo ya tengo preparada la piel, lo hicimos al inicio juntos y voy a estar utilizando ahora esta base. Voy a utilizar en esta paletita y con esta brochita tipo mofeta, es bastante tupidita, la voy a utilizar para la base. Vamos a aplicarlo desde el centro hacia afuera.
Bueno, yo aplico la base sin llegar hasta la zona de la ojera porque esa zona, como tiene muchos pliegues, al momento de aplicar mucho producto, eso va a hacer que se marque mucho más. Entonces simplemente lo dejo hasta ahí y luego voy a aplicar el corrector. Como esta base es de alta cobertura, voy a cubrir directamente el granito que me ha salido porque se va a tapar. Ahora con esta esponjita, esta es de Holly Bloom. Me gusta muchísimo porque, si se dan cuenta, tiene varios cortes y se adaptan bastante bien a la forma del rostro y para lo que queremos utilizar. Por ejemplo, esta zona que es la rectita, voy a utilizarla para ir difuminando un poco más la base y cerciorarme de que no quede ninguna marquita ni nada. La esponjita la estoy usando húmeda. Ahora voy a aplicar este corrector y voy a aplicar solamente en esta zona. Aquí y de este lado. Solamente un poco, para no recargar de producto esa zona. Voy a utilizar esta brochita. Con este corrector lo que estoy logrando es ocultar un poquito las ojeras. No tengo tantas, pero a su vez también le doy iluminación a esta zona. Y de paso corregimos un poquito. Voy a utilizar este polvo translúcido de Catrice y con esta borlita voy a aplicarlo de esta forma. Que quede bien sellado. Y el resto del rostro lo voy a sellar con esta brochita. Ahora voy a utilizar esta paletita de Wet n Wild para hacer el contorno. Utilizaré un poquito para ir definiendo la nariz. Vamos a aplicarlo de esta forma. Vamos a cerrarla un poquito más. Aquí también vamos a aplicar en la parte de abajo para darle un aspecto de nariz respingada, para darle un poco de volumen a nuestros labios. Ahora con esta brochita angular voy a hacer el contorno. Voy a tomar un poco de producto y voy a aplicarlo. Desde donde inicia nuestra orejita hasta más o menos 2 dedos antes de que llegue a nuestra boca. Concentramos la mayor cantidad de producto en esta zona y de ahí vamos arrastrando para crear este hundimiento. Así. También vamos a aplicar en la frente, esta partecita de acá, para darle más estructura a nuestro rostro. Lo estoy saturando mucho más porque por la cámara y las luces quizás no se logre ver bien, pero ustedes ya en sus casas van aplicando la cantidad que sea necesaria. De igual forma acá. Y también en la mandíbula. Aquí aplicamos. De esta forma también ocultamos un poco la papada. Y ahora voy a aplicar rubor. A mí me encanta usar rubor, me gusta mucho. Hay personas que quizás no les guste y podrían dejarlo ahí nada más y se ve bastante bien, pero yo voy a aplicar un poquito de rubor. Este es de la marca Bisú, ya se borró la marca. En el tono 5, es el color durazno. Vamos a aplicar el rubor en esta zona. Bueno, para aplicar el rubor yo les recomiendo que lo hagan un poquito más arriba de las manzanitas. Cuando sonreímos hacemos esto y lo aplicamos aquí, pero al momento de dejar de sonreír esto cae, y cuando cae el rubor lo vamos a tener muy abajo y la cara también se nos va a ver más caída y eso no queremos. Nosotros queremos que nuestro rostro se vea levantado. Voy a aplicar más arriba, sonrío y le estoy aplicando aquí. Y así lo voy dirigiendo hacia arriba y lo voy perdiendo con el contorno. Ahora vamos a aplicar el iluminador. Voy a estar utilizando esta paletita de Beauty Creation. Tomaré este tono que tiene, bueno, varios colores combinados y también está el rosadito. Y lo vamos a aplicar en la zona del huesito, esta que vemos aquí. Si la tocamos la vamos a sentir. Aplicamos y vamos difuminando. Este paso es opcional. Yo sé que a muchas de ustedes quizás no les gusta utilizar el iluminador o de repente tienen la piel muy grasa, entonces quizás no sea recomendable que lo utilicen, pero en este caso voy a utilizarla para que puedan ver cómo es que se aplica. De esta forma en la nariz para que se marque aún más y en el arco de Cupido. Aquí voy a utilizar este delineador de labios y me voy a ir delineando
Ahora voy a utilizar este labial para terminar. Este es de NYX. Y este fue el resultado del maquillaje. La verdad que me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también les haya gustado tanto como a mí. Es un maquillaje en tonos rosas. Lo pueden utilizar ya sea para un evento, para una reunión. Se adapta muy bien a cualquier ocasión. Si tienen alguna duda, no olviden de escribirme. Déjenmelo saber en los comentarios que yo les voy a estar respondiendo. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, de darle like, de activar la campanita para que YouTube te recuerde cada vez que subo un video nuevo y también de seguirme en mis redes. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.